Todavía falta bajar. Ya. Listo, entonces yo quedé enviarles un video, ya el computador se arregló y ya se pueden hacer videos, pero no se los he enviado porque quiero que miremos lo que vamos a ver, pues el tema de hoy, que es hasta donde llega el parcial de la próxima semana. Y lo que nos quede faltando hoy junto con ese pedacito que nos quedó faltando la vez pasada, entonces eso iría en el video que les envío, listo. Pero no se preocupen pues que eso no es mayor cosa. Entonces, como habíamos quedado la semana pasada, hoy ya vamos a empezar a ver las fuentes de campo magnético y vamos a ver la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Y ya con eso terminamos lo que vamos a ver para este tercer parcial del curso. Una cosa. Listo, que estés bien. Listo. Entonces vamos bien. ¿Qué pasó? Nada, profe, vamos bien. Listo. Ay, estoy todo enredado aquí. Esperen, yo me quito este buzo que por acá no está haciendo frío. Esta semana es 11 del 11 del 11. Entonces, esta sería la 15, la próxima la 16, luego la 17. Entonces, la próxima que ya sería la 16, seguiríamos con lo de ley de Gauss. Después pasamos a ley de Faraday y terminamos con la ley de Lenz, y eso sería lo que entra al otro examen. ¿Ya vieron las notas? Sí, yo tengo un sin ¿Usted tiene qué? nota y sin nota por ahí. Ah, pero esa es en las dos del trabajo. Pero dice sin nota. Ah, además que a usted le sale sin nota, a mí me sale pendiente. A mí me sale. Bueno, pero no se preocupen que eso apenas esté la nota se pone, no hay problema. Este viene aquí, cámara 4. Entonces, Carlos no vino. Profe, ya. Ya bien, estaba esperando que en el reloj de él fueran las 5 y no me las quería marcar. ¿En serio? Ah, bueno, pues. Lo charla. Ah, yo dejé unas cosas, esperen. Ah, listo. Entonces aquí venimos, ponemos esto. Listo, ahí están viendo el tablero. Contémosle la noticia nueva a Carlos. Carlos le pregunta a sus compañeros al final de la clase qué fue lo que cuadramos. Sí, profe. Sí, pero no este, sino el otro sábado. Ah, profe. Ah, listo. Listo, entonces ahí están viendo el tablero, creo. A ver, yo si esto está escribiendo, función F5. Listo, entonces aquí tenemos esto. Listo, entonces de lo que vimos la semana pasada, ¿hay dudas? ¿Cierto que no? Parecía muy claro antes de irnos. Si ya se les olvidó, eso no son dudas, es simplemente memoria. Listo, entonces hasta la semana pasada lo que habíamos visto era cómo se comportaban las partículas cargadas o los conductores en presencia de un campo magnético. Y entonces vimos todo lo que sucedía y todo esto de que obteníamos una fuerza magnética, que encontramos que la fuerza era igual a un producto cruz, que la carga por la velocidad, cruz, el campo magnético, ¿cierto? Y que en caso de que tenemos muchas partículas, entonces eso se hacía una sumatoria, y en caso de que era un cuerpo continuo, se hacía una integral, y que al final obteníamos que era con la longitud del cuerpo. Entonces, ¿cómo quedaba esa fuerza? Ustedes que la tienen ahí anotada. Era igual a la corriente por la longitud, que era un vector longitud cruz, el campo magnético, ¿cierto? Sí. Y entonces también seguíamos mirando todo eso y habíamos llegado a que encontrábamos que ese producto cruz, pues cuando íbamos a integrarlo podíamos hacer teniendo en cuenta que para un alambre, por ejemplo, para un cuerpo que fuera en esta forma, que eso equivalía a hacer lo mismo para un alambre que fuera desde este hasta este punto,
recto, y que cuando eran cerradas, ¿cuánto valía esa fuerza? Cero. Listo, entonces eso quedó claro, y entonces también vimos lo de este, que ¿cómo se llamaba? Llamaba dipolo magnético. Momento dipolar magnético, y era igual a la corriente por el área. era la corriente por el área. Listo, entonces con esa corriente por el área también podíamos hallar lo que nosotros vimos la semana pasada, que era el torque magnético o el momento de torsión magnético, que era igual a este momento dipolar magnético producto cruz el campo magnético. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, y entonces ya después hicimos unos ejercicios, y lo que queda faltando, que entonces lo tendremos en el video, es qué pasa con una partícula que se está moviendo en presencia de un campo magnético uniforme. Entonces también vamos a utilizar ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en este caso las partículas, cuando están en presencia de un campo magnético uniforme, no se mueven en forma lineal como pasaba con las partículas en presencia de campo eléctrico, sino que se mueven. ¿Cómo se llamaba este movimiento? En física mecánica lo vimos. Profe, no se ve. Profe, ya el cuadrito se trasladó ahí. El cuadrito está al otro lado, listo. Entonces tenemos este, que cuando estábamos viendo por una partícula en presencia de un campo eléctrico, se movía de forma lineal en dirección del campo, pero ahora cuando estamos en presencia del campo magnético, el campo magnético lo que hace es que la partícula se mueva en esta dirección. Sí, entonces, ¿cómo se llama este movimiento de física mecánica? Circular. Un movimiento circular, y entonces hay movimiento circular uniforme, y entonces todo eso. Entonces eso es lo que pasa. Entonces vamos a tener una frecuencia y vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos cuando queremos mirar lo del movimiento circular. Entonces eso será pues lo que va a ir más explicado en el video que les estoy debiendo, que se hace con lo que nos quede faltando en el día de hoy. Listo. Entonces hasta ahí vimos qué pasa con un campo magnético uniforme, pero nosotros siempre decíamos y recordamos, antes de mirar aquí, que nosotros decíamos que están en presencia de un campo magnético y dibujábamos las líneas de campo magnético, pero nosotros no decíamos de dónde salen esas líneas de campo magnético. Entonces, recordando campo eléctrico, de cómo se producían esas líneas de campo eléctrico, a partir de quién o en presencia de quién se producían líneas de campo eléctrico o aparecía el campo eléctrico. De una carga. ¿Cierto? Entonces, si teníamos una carga positiva, por ejemplo, teníamos un campo eléctrico que era radial y que iba hacia afuera de la carga. En el caso de la negativa era un campo eléctrico radial que llegaba a la carga. O cuando teníamos ya cuerpos continuos, entonces también se producía un campo eléctrico, y dependerá de la forma del cuerpo cómo salían las líneas, pero dependiendo de cómo fuera el cuerpo, la línea del campo magnético al acercarse a la superficie era perpendicular. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo o de dónde se pueden, cuáles son las fuentes de ese campo magnético. ¿Cierto? Y entonces vamos a mirar, pues ya vamos a completar pues todo esto de la descripción de la interacción magnética. Listo, viendo de dónde es el origen de ese campo magnético. Y entonces todo comenzará con esta ley de Biot-Savart. Y aquí falta una T, acá falta una T. Biot-Savart. Listo, Biot-Savart. ¿Y por qué? Ay, no, yo escribí esto mal. Ley. ¿Ahí se ve o no se ve con el cuadrito? No. Listo, entonces se llama ley de Biot-Savart. Ay, no, esperen. Pantalla. No, pero la escribí mal. Pero la primera vez la escribí bien. ¿Este sí se ve? Sí, bro. Sí, ya. Sábado. Sábado. Ya quitaron el cuadrito. Pero un momentico. Listo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, acuerden que nosotros hablamos de un señor Oersten que descubrió que la brújula, cómo se orientaba con respecto al campo magnético terrestre. Entonces, que la brújula se orientaba dependiendo de las líneas de campo magnético terrestre. ¿Y dónde era el sur magnético de la Tierra?
En el polo norte. En el polo norte, entonces por eso la brújula apuntaba siempre hacia el polo norte geográfico. ¿Pero por qué era un sur magnético? Porque acuerden que esas líneas de campo magnético salen del polo norte magnético y llegan al polo sur magnético. Listo, entonces después de eso, pues, entonces un señor que se llamaba Jean-Baptiste Biot y otro Félix Savart realizaron varios experimentos cuantitativos. ¿Y qué son los experimentos cuantitativos? De descubriendo la física. Entonces hay cualitativos y cuantitativos. Entonces estos más de las propiedades y de los comportamientos que tanto de hacer una deducción teórica y cosas así. Listo. Y entonces miraban de experimentos cuantitativos sobre la fuerza que se ejercía o que era ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cuando estaba cerca de ese imán. Listo. Y entonces a partir de esos resultados experimentales ellos llegaron a una expresión matemática que es la que proporciona el campo magnético en algún punto específico del espacio que es producido por una corriente. Listo. Entonces aquí por ejemplo tenemos este alambre y por este alambre va circulando una corriente y entonces en este punto P va a haber un campo magnético que cuando aparece un punto, ¿hacia dónde va el campo magnético? Sale, mientras que cuando aparece una X, entra, ¿cierto? Listo, y entonces esa expresión se basa en varias observaciones que ellos hacen para un campo magnético y entonces ellos hablan de un campo magnético dB. ¿Y qué es un campo magnético dB de todo lo que hemos visto? Cuando decimos que es diferencial de campo magnético es porque es un diferencial. ¿Cierto? Entonces porque es muy pequeño, porque va a depender o porque lo estamos encontrando en un punto P y depende de un elemento de longitud pequeño que es un elemento de longitud ds, ¿cierto? Sí. Listo. Y entonces en ese elemento de longitud pues es un elemento de ese alambre que está conduciendo una corriente I. Listo, entonces ellos con sus observaciones llegan a los siguientes afirmaciones o como decimos, siguientes observaciones. Entonces vamos aquí. Entonces la primera que ellos dicen es que ese vector de B o el vector de campo magnético, sea hacia afuera en este punto o hacia adentro en este punto, es perpendicular tanto al vector de S como al vector R. Y el vector de S apunta en la dirección en la que se está moviendo la corriente, mientras que el vector R es un vector que apunta en la dirección que hay desde este punto hasta el punto P. Y es un vector unitario. ¿Listo? Sí. Entonces es perpendicular a DS y es perpendicular a este vector unitario R. Cuando aparece entonces ese vector perpendicular a DS y a R, entonces estamos hablando de qué producto. Un producto cruz, ¿cierto? Porque es perpendicular a esos dos vectores, listo. Aparte de eso, ellos lo que llegan, entonces listo, entonces este vector de B es perpendicular al vector de S y es perpendicular al vector R unitario, que es el que va desde el punto en donde estamos, donde está puesto el DS, hasta el punto donde estamos encontrando el campo magnético. Aparte, ellos encuentran que ese vector de B o ese diferencial de campo magnético es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado desde este punto hasta el punto donde estamos encontrando el campo magnético. Entonces ese inversamente proporcional al radio al cuadrado es el mismo comportamiento que ocurre cuando estábamos viendo la parte de campo eléctrico, ¿cierto? Sí. Aparte de eso, la magnitud de dB, también estamos hablando de magnitud lógicamente. Entonces la magnitud de dB es proporcional a la corriente que está pues atravesando y también es proporcional a la magnitud de ese vector diferencial de longitud o diferencial de ese o de ese elemento de longitud.
Listo. Y aparte de eso, la magnitud de ese diferencial de campo, de ese dB, es proporcional al seno del ángulo teta. ¿Y cuál es el seno del ángulo teta? El ángulo en el que están formándose, el ángulo que forman este diferencial de S y el vector R unitario. Listo, entonces ¿cuándo va a ser máximo? La magnitud del campo magnético si es proporcional a ese seno de teta. Cuando sean perpendiculares, cuando el ángulo sea Exactamente, cuando este ángulo es de pi o cuando este ángulo es de pi medios o cuando este ángulo es que es lo mismo pues de 90 grados, o sea que estos dos son perpendiculares. Listo. Y entonces de esas observaciones se resumen en una fórmula matemática que es la que se conoce como la ley de Biot-Savart y que dice que ese diferencial de campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi que multiplica la corriente por diferencial de elemento de S producto cruz R sobre el radio al cuadrado. Listo, entonces ahí estamos cumpliendo todo eso. Es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Es directamente proporcional a la corriente. Sí. Es perpendicular a estos dos vectores, entonces por eso aparece este producto cruz. Sí. ¿Listo? Y entonces este mu sub 0 es lo que se conoce, o es una constante que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper, y es lo que se conoce como la permeabilidad Magnética. Podemos el lapicero, por fin. del espacio libre. ¿Listo? Entonces tenemos la ley de Biot-Savart y esta constante es la permeabilidad magnética del espacio libre. ¿Listo? Sí. Entonces ese campo magnético de B es creado por una corriente, pero para un solo pequeño elemento de longitud de S, de un conductor, que es el conductor que tenemos acá, que está por el que está moviéndose esa corriente. Pero entonces si nosotros queremos encontrar el campo magnético total B, creado por la corriente o por, sí, en un punto por la corriente que pasa por todo este alambre, entonces ¿qué hacemos ahí nosotros? Tenemos que sumar las contribuciones de todos esos elementos de corriente, o sea, de todos esos I de S. Una integral, no. Y entonces lo que hacemos es integrar, entonces nos queda mu sub 0 por I sobre 4pi, la integral de S cruz R sobre R al cuadrado. ¿Listo? Entonces si vemos cómo cuando por un alambre está moviéndose una corriente I, se está produciendo un campo magnético alrededor de ese alambre, que está dado por este. ¿Listo? Y la integral pues se va a evaluar sobre toda la distribución de corriente, es decir, en este caso sobre entre este punto y este otro que tenemos acá. Listo. ¿Qué pasa entonces? Al igual que lo estábamos viendo cuando queríamos calcular la fuerza magnética, que nosotros tenemos que tener cuidado con esta integral porque es un producto cruz y entonces va a ser otro vector. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aunque nosotros aquí lo miramos para un alambre que conduce corriente, y ya quedó entendido lo que pasa con un alambre que conduce corriente. Pero los límites de esa integral. Exacto, entonces los límites de esa integral, entonces estamos hablando
de dónde estamos o estamos integrando todo lo corriente. Pues evaluar todas las contribuciones que conforman la corriente, o la integral se evalúan sobre una distribución de corriente, es decir, en este caso sobre este punto y este punto. Si tuviéramos un alambre que fuera así, sería entre este punto y este punto. Listo, sería entre los límites pues de esa distribución de corriente. ¿Listo? Sí. Entonces, aunque aquí lo miramos para un alambre que conduce corriente, también va a ser válida para una corriente que consta de varias cargas que fluyen a través de un alambre que no es que aquí lo tenemos en forma, pues, en cualquier forma, en una forma cualquiera, pero también pues si fuera un alambre recto o si fuera en algún caso especial cuando no tenemos ningún alambre, como en el caso del televisor que veíamos pues de los televisores antiguos, que las cargas viajaban pues en el espacio libre. Entonces lo que hacía es que teníamos una corriente que fluía a través del espacio, o lo que era un haz de electrones que conformaban pues lo que para ver la televisión. Entonces en ese caso también se puede aplicar esta ley de Biot-Savart, pero entonces esos DS se representarán la longitud de un pequeño segmento de espacio por el que están fluyendo ese haz de electrones. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos esa ley de Biot-Savart y la ley de Coulomb electrostática, que era lo que decía la ley de Coulomb, que la fuerza era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, comparándola, miren que acá un elemento de ese de corriente me va a producir un campo magnético, mientras que nosotros cuando lo veíamos en la ley de Coulomb, lo que decíamos es que el campo eléctrico lo producía una carga, o un elemento puntual de carga, ¿cierto? Una carga puntual. Listo, aparte de eso, otra similitud que hay acá es que el campo magnético varía como el cuadrado inverso de la distancia, y lo mismo ocurre con el campo eléctrico. El campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero miren que acá, lo que hablábamos ahorita, la dirección del campo magnético son diferente a la dirección del campo eléctrico. Mientras en el campo eléctrico, entonces, nosotros teníamos la carga puntual y la dirección era radial. Miren que acá en el campo magnético, la dirección es perpendicular tanto a la corriente como al segmento de longitud que tenemos. Entonces, para que tengan eso claro a la hora de mirar estas partes. ¿Listo? Y otra diferencia importante entre el campo eléctrico y el campo magnético está relacionada con las fuentes de campo magnético y las fuentes de campo eléctrico. Nosotros, para producir campo eléctrico, ¿qué era lo mínimo que necesitábamos cuando estábamos mirando campo eléctrico? Una carga, ¿cierto? Y entonces nosotros aislábamos una carga eléctrica y teníamos campo eléctrico. Sí. Pero miren que acá, para tener campo magnético, nosotros no podemos aislar una carga, sino que tenemos que aislar un elemento de corriente. Sí, entonces, si queremos aislar un elemento de corriente, un punto de corriente no existe físicamente. O un elemento de corriente aislado no existe físicamente. Sino que esa corriente va a ser parte de una distribución, y que en este caso lo más pequeño que tenemos es un diferencial o un elemento de longitud de S. ¿Listo? Sí. Y entonces, para nosotros poder tener corriente circulando, debemos tener una distribución de corriente extendida, sea un alambre, o sea una espira, o sea un círculo, pues una argolla, que era lo que veíamos la semana pasada, cosas así. ¿Listo? Entonces miren que acá la ley de Biot-Savart es el primer paso para encontrar el campo magnético, pero nosotros debemos seguir con la integración. Y esta integración, entonces hay ya que mirar cómo se hace esa integración. Listo, dale. ¿Listo? Y entonces, para mirar cómo se hace esa integración, entonces también vamos a ver que cuando esos vectores son perpendiculares, entonces da cero, que cuando son paralelos, el DS y el R, ese producto cruz da cero, y entonces el campo magnético producido, ¿cuánto es? Cero. Cero. Listo, pero cuando son perpendiculares, entonces ese producto cruz se puede volver un producto de magnitudes, y entonces se puede hacer una integral normal. Entonces eso es lo que ya vamos a empezar a hacer con los ejemplos. ¿Listo?
¿Va claro hasta ahorita? ¿O estamos confundidos todos? No, bien. Ah, es que esta física es muy fácil, ¿sí o qué? Listo, entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Y el primer ejemplo dice: campo magnético alrededor de un conductor recto, delgado. Y ahí está el dibujo del conductor recto, delgado. Listo, entonces vamos a considerar este alambre recto, delgado, finito, que va a conducir corriente y va a ser una corriente constante I en esta dirección. Que se coloca, ese alambre entonces se va a colocar a lo largo del eje X. Y vamos a determinar la magnitud y la dirección del campo magnético en este punto. ¿Listo? En el punto P. Entonces, según la ley de Biot-Savart que acabamos de ver, nosotros esperamos que ese campo eléctrico sea proporcional ¿a quiénes? ¿O que sea proporcional a quién? Ahí. A la corriente, ¿cierto? Y al diferencial de... Bueno, y que sea también a las magnitudes de ese producto cruz, y listo. Y que sea inversamente proporcional ¿a quiénes? la distancia al cuadrado. A la distancia desde el alambre hasta el punto P. Listo, entonces vamos a comenzar por considerar un elemento de longitud de S. Y entonces vamos a considerar DS, vamos a partir acá. ¿Sí ven el DS allá? Listo, entonces el elemento de longitud de S, que es un vector en dirección X. Y que va a estar a una distancia R del punto P. Entonces el elemento de longitud de S está a una distancia R del punto P. Listo, entonces debido a esa corriente la dirección del campo magnético en ese punto es como. Si nosotros sabemos que la dirección de ese campo magnético va a apuntar en la dirección que apunta el producto cruz de S cruz R. ¿Regla de quién para saber la dirección de esa? De la mano derecha. Y entonces ¿hacia dónde es? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la hoja? Hacia afuera. Hacia afuera, listo. Entonces ahí tenemos el DS cruz R y nos da hacia afuera de la hoja. Y entonces, como todos los elementos de corriente están en el plano de la página, van a producir un campo magnético dirigido hacia afuera de la página. Listo, miren que si ubicamos el DS acá y miramos a la distancia R, ese producto cruz también va a ser hacia afuera de la página. Y si lo ubicamos por acá, el producto cruz también va a ser hacia afuera de la página. Listo, entonces la dirección del campo magnético ya sabemos cuál es. Listo, si nosotros hacemos la suma de todas las contribuciones, la dirección igual va a ser hacia afuera de la página. Listo, ya solo entonces nos falta determinar la magnitud de ese campo magnético. Profe, de ese siempre tendrá la misma dirección de la corriente, ¿cierto? De ese, sí, es que ese elemento de ese está en la dirección en la que está la corriente. Listo. Entonces vamos a tomar un origen y lo vamos a tomar acá, es el origen O. Origen O. Profe. Ah, ya. ¿Cómo? Y entonces vamos a tomar un origen O y entonces tenemos un eje X y un eje Y. Y entonces este punto P está ubicado a una altura A en dirección Y. ¿Listo? Y entonces nosotros nos acordamos de esos vectores unitarios. Entonces nosotros sabemos que el vector unitario en dirección X es Y, que el vector unitario en dirección Y es J, y que el vector unitario en dirección Z, que en este caso sería la dirección de ese producto cruz, es, ¿cómo se llamaba el vector unitario? K. Entonces es vector unitario K. Entonces nosotros ya sabemos que K es el vector unitario en el que nos da este producto cruz. Entonces vamos a colocarlo acá. Vector unitario K, que apunta hacia afuera de esa página. Listo, entonces nosotros vamos a empezar. Listo, DS cruz R
Entonces nosotros sabemos que nos da en dirección K y que la magnitud será la magnitud de ds cruz R. Y esa magnitud entonces será igual, esto da en dirección K, es la magnitud de ds por la magnitud de ds por la magnitud de R por el seno de teta. Y entonces la magnitud de ds nosotros sabemos que es, entonces esto va en dirección K, la magnitud de ds es ds, la magnitud de R unitario, ¿cuánto es la magnitud de R unitario? 1 por el seno de teta. Listo, entonces tenemos que ese producto cruz es un vector de magnitud de ese seno de teta en dirección K, es decir, hacia afuera de la página. ¿Y por qué le dan dirección K? Mira el producto cruz ahí. Entonces nosotros sabemos que el vector unitario en X es Y, el vector unitario en Y es J y el vector unitario en K, el vector unitario en Z es K. Y ese producto cruz de ese cruz R nos da en qué dirección? Por regla de mano derecha. Ah, sí. Sí, listo, entonces por eso estamos en dirección K. Listo, entonces si nosotros hacemos esa sustitución en lo que sabíamos de ley de Biot-Savart, entonces nosotros podemos llegar a que dB es igual a la magnitud de B en dirección K y es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4pi por dx seno de teta sobre R al cuadrado, y esto en dirección K. ¿Por qué dx? Porque si nosotros tenemos en este que el ds está en la dirección X, entonces ese ds se puede decir que es dx por el seno de teta. ¿Listo? Y entonces, como todos los elementos de corriente producen un campo en esa dirección K, un campo magnético en dirección K, entonces nosotros vamos a mirar la magnitud de campo magnético debido a un elemento de corriente y ya sabemos cuál es. ¿Listo? Entonces ya tenemos que S de B, entonces ya sabemos la dirección, entonces podemos decir que la magnitud del campo magnético producido por un elemento de corriente, estamos hablando de magnitud, entonces aquí sobra este, es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4pi de x seno de teta sobre R al cuadrado. Listo, y entonces nosotros ahora, para integrar esta expresión y obtener el campo magnético, la magnitud del campo magnético producido por todos los elementos de corriente, entonces tenemos que relacionar ¿cuántas variables hay ahí? Mu sub 0 es constante, la corriente es constante, el 4 es constante, pi es constante. Entonces tenemos una variable x, una variable teta y una variable r. Entonces tenemos que relacionar esas variables para que podamos expresar x y r en términos de teta. Y así podamos hacer la integración. Listo. Entonces, a partir de geometría, si nosotros miramos este otro que tenemos acá, ¿cuánto vale R en términos de teta? Sabiendo que la distancia entre este punto y este es esa distancia A, que también es una constante. Entonces, ¿cuánto vale R? R es igual A R coseno. Ah, tenemos teta 1. O no, venga, no lo miremos en este todavía, miremoslo acá. ¿Cuánto vale R entonces en términos de teta? Seno a la menos 1 de
¿Qué? Será la relación de A tangente a la relación. What? A ver, seno. Seno de teta es igual a A sobre R. ¿Sí o no? Entonces R es igual a A sobre seno de teta. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Sí, también. ¿Y 1 sobre seno de teta es qué? Uno sobre seno de teta es igual a el inverso de seno, ¿quién es? Cosecante. Secante. Cosecante. Cosecante. A cosecante de teta. Listo, ya tenemos R en términos de teta. Ahora sigue X en términos de teta. Volvemos acá. Si tenemos que esto es X y que esto es A y que esto es R, entonces para sacar X en términos de teta, ¿con qué función trigonométrica relacionamos? Con la tangente, ¿no? Y entonces la tangente de teta es igual a A sobre X. menos X, porque mira que la X está en el lado negativo, ¿cierto? Pues sí. Ok. Y entonces si tangente de teta es igual a A sobre menos X, entonces tenemos que X es igual a menos A por 1 sobre tangente, y 1 sobre tangente es ¿quién? La cotangente de teta. ¿Listo? Muy bien. Pero nosotros no necesitamos X sino de X. Entonces de X es igual a menos A o no, menos A no, hagámosla de una vez. Ustedes saben derivar, es A por la cosecante al cuadrado de teta de teta. ¿Listo? Sí. La derivada de cotangente. Entonces la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Y la derivada interna es de teta. Y ese menos con el menos de afuera se cancelan. ¿Sí? Listo, por eso queda positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces ya tenemos de X, tenemos a R y tenemos... ¿A quién más necesitamos? A nadie, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar, vamos a reemplazar. Entonces de B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi. Y esto igual a cosecante cuadrado de teta. Ese entonces es el de X por el seno de teta que estaba ahí. Por de teta. ¿Cómo? No, este no es igual, este es multiplicando, sí, tienes toda la razón. Sobre, entonces sobre R cuadrado, o sea, sobre A cuadrado, cosecante cuadrado de teta. Y si tenemos cosecante y cosecante se cancelan cosecantes, esta A se va con esta A de acá y entonces nos queda que de B es igual a seno de teta El que no sabe. sobre... Oh no, estoy organizándolo mal. Mu sub 0 por I Pues sí. sobre 4pi. Mu sub 0 por I sobre 4pi por el seno teta de teta Sobre A. sobre A. Listo, ahora quiero encontrar el campo magnético, pero ya solamente tengo que esto está dependiendo de una variable que es la variable teta. Listo, entonces por eso aparece este otro dibujo que hay acá. Tenemos que teta varía entre este ángulo teta 1, que es el que tenemos en este extremo, y miren que a medida que nos vamos desplazando, este ángulo teta 1 se va volviendo mayor. Sí, miren que si estuviéramos por acá,
aquí tendríamos otro ángulo teta que sería más grande, y si estuviéramos por acá tendríamos otro ángulo teta que es más grande, y el límite del otro lado es este ángulo teta 2, que es en el que estamos en el otro extremo. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que hacer tenemos que integrar esa ecuación sobre todos los elementos que están entre este ángulo teta 1 y este ángulo teta 2. Listo, entonces por eso llegamos a que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 4 pi por A, y una integral entre teta 1 y teta 2 del seno de teta de teta. Y la integral de seno teta es menos coseno. Y entonces como es menos coseno, entonces sería igual a mu sub 0 por I sobre 4 pi por A, que multiplica al coseno de teta 1 menos el coseno de teta 2. ¿Cierto? Pero miren, miren que el menos ya está ahí adentro, porque entonces estamos teta 1, coseno de teta 1 positivo y el coseno de teta 2 negativo. Ya entramos el menos ahí, listo. Sí. Y entonces este resultado lo podemos usar para encontrar el campo magnético de cualquier alambre recto que se encuentra entre estos dos ángulos. Listo, entonces si fuera más largo, este ángulo teta 1 sería más pequeño, este ángulo teta 2 sería más grande. Y vamos a considerar el caso especial en el que el alambre tiene una longitud infinita. Y entonces si el alambre es infinitamente largo, ¿cuánto vale teta 1? 180. 0. ¿Y cuánto vale teta 2? 180, o lo que en radianes es pi. Entonces si tenemos que teta 1 vale 0, o sea, si tuviéramos un alambre infinitamente grande, entonces tenemos un alambre recto supuestamente. Y entonces si es infinitamente grande, pues entonces esta altura pues sería prácticamente... Sí, entonces el ángulo teta 1 es 0, el ángulo teta 2 es pi. Y si hacemos esa integración, entonces nos da que el campo magnético en este alambre infinitamente largo es igual a mu sub 0 por I sobre 4 pi por A, que multiplica al coseno de teta 1, o sea, el coseno de 0, menos el coseno de pi. Y el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi menos 1. y entonces por eso esto nos da 2 veces mu sub 0 por I sobre 4 pi por A. Este 2 se cancela con este 4, entonces nos queda mu sub 0 por I sobre 2 pi por A. ¿Listo? Claro. Que es el campo magnético debido a un alambre infinitamente largo por el que está atravesando una corriente I. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Entonces miren que la magnitud de ese campo es inversamente proporcional a la distancia en la cual estamos encontrando el campo. Sí, si esa distancia fuera más grande, el campo sería menor. Entonces, ejercicio, tarea para que ustedes hagan en la casa. Van a calcular la magnitud del campo magnético. Calcular la magnitud del campo magnético cuando la distancia A, o sea, la distancia a la que está del alambre el punto P, es igual a 4 centímetros. Y el alambre tiene una longitud infinita que conduce una corriente de 5 amperios. Listo, entonces la longitud del alambre es una longitud infinita. A es igual a 4 centímetros. Ajá. Listo, acuérdense entonces que para obtener los teslas necesitan que esos centímetros se vuelvan metros y todo eso. ¿Listo? ¿A 5 amperios o 50? Sí. 5, 5. Miren que hay como un punto. Entonces vamos a poner la coma, 0. ¿Listo?
Entonces miren que nosotros hemos encontrado un resultado importante porque en una corriente, en un alambre, entonces siempre vamos a tener corriente circulando por un alambre, ¿cierto que sí? Pues siempre no, pero generalmente nosotros los alambres los utilizamos para conducir corriente. Entonces miren que aparece un campo magnético que rodea el alambre que está conduciendo corriente. Listo, entonces por eso nosotros, debido a esa simetría, las líneas de campo magnético son círculos concéntricos alrededor de ese alambre que se van a encontrar en campos perpendiculares al plano pues en el que se encuentra el alambre. Y esa magnitud de campo magnético alrededor de cada uno de esos círculos va a ser constante. Pues en cualquier círculo de radio A, entonces aquí llegamos a esta belleza, que vuelve y aparece la regla de la mano derecha para saber cuál es la dirección de las líneas de campo magnético cuando tenemos una corriente que se está conduciendo a lo largo de un alambre. ¿Listo? Y entonces, para utilizar esa regla de la mano derecha, tenemos el alambre, que aquí tengo una cosa parecida a un alambre, y entonces yo pongo el pulgar en dirección en la que está fluyendo la corriente, y al apretar los dedos estoy obteniendo la dirección del campo magnético. Miren que si la corriente va hacia allá, miren que la dirección del campo magnético es esta, mientras que si va hacia arriba es esta otra. ¡Listo! ¿Cómo? Ahí dibujaron la mano izquierda, no es la mano derecha. En la mano derecha dice así. Solo que es que está muy oscura, pero miren que está así hacia arriba y está ya cerrada. Claro. Así, véala así. ¡Listo! Entonces se coloca el pulgar a lo largo de la dirección de la corriente y los 4 dedos se envuelven en la dirección del campo magnético. Entonces si la corriente va hacia allá, el campo magnético tiene esta dirección. Si la corriente va hacia allá, miren que el campo magnético tiene esta dirección. Si la corriente va para allá, entonces así. ¿Listo? A la menos uno. Pero funciona con las dos manos. No. Mire. Tenemos mano derecha, alambre y la dirección de la corriente hacia arriba. Mano derecha, miren que la dirección es esta. Si ponemos con la mano izquierda, vean que la dirección es contraria. ¿Sí ve? Sí, mire que con la mano derecha la dirección es hacia acá. Si lo hiciéramos con la mano izquierda, la dirección sería hacia allá. Sí. Listo, entonces no funciona con las dos manos. Que la otra se llama regla de la mano izquierda y entonces tendríamos direcciones negativas. Pues si usted le pone el menos a todas esas direcciones, pues está cogiéndola bien, pero de pronto te confundes con eso. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a mirar el campo magnético en un segmento de alambre curvo. Entonces tenemos un alambre que empieza en este punto A, que viene hasta este punto A, es A', va hasta A recto, después viene alambre curvo hasta C y después desde C hasta C' va recto. Entonces vamos a calcular el campo magnético en el punto O que tenemos acá para un segmento de alambre que está conduciendo corriente. Listo. Entonces ese alambre se compone de dos partes rectas que son esta A' y esta C' y de una parte curva que es la parte AC. Listo. Y entonces miren que esta parte AC es un arco con radio R. ¿Listo? Muy bien. Y entonces miren que la corriente, que es esta, viene en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. ¿Listo? Esa es la dirección de la corriente. Entonces, de una miremos el campo magnético que se produce en este punto O, producido por esta sección de alambre A' y por este segmento CC', ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué vale 0? Es paralelo a ¿Quiénes son paralelos? radio y la corriente. Exacto, entonces DS y R son paralelos. Y como son paralelos, entonces vale 0 ese producto cruz. Listo, ahora vamos al segmento
el segmento curvo. Y en ese segmento curvo, cada elemento de longitud ds tiene una propiedad. ¿Y qué propiedad tiene ese segmento ds si lo ponemos acá? O si lo ponemos acá, o si lo ponemos acá. Que de ese y R siempre van a ser perpendiculares. Listo. Está bien. Pero aparte, listo, entonces esa es una. Miren que ds y r siempre van a ser perpendiculares. Y la otra es que la distancia al punto O, ¿cuánto vale? En el ds acá, en el ds acá, en el ds acá, en el ds acá. Vale lo mismo y es el radio r, ¿listo? Muy bien. Listo. Entonces, si nosotros tenemos que en todos estos son perpendiculares ds y r, ¿hacia dónde va el campo magnético en este punto? En el punto O. Hacia adentro, ¿Y por qué va hacia adentro? por la mano derecha, pues por la ley de la Listo, entonces si nosotros hacemos producto cruz ds, cruz r, miren hacia dónde va ds, miren hacia dónde va r, entonces sería un producto cruz así, hacia adentro de la página. Listo, entonces cuando el campo magnético va hacia adentro de la página, entonces en este punto colocaríamos esta cruz que significa que va hacia adentro de la página. Y entonces como ds y r son perpendiculares, la magnitud de este producto cruz, ¿cuánto vale? DS por la magnitud de R, que es un DS. La magnitud de ds entonces es ds, la magnitud de r ¿cuánto vale? 1. ¿Y el seno de teta cuánto vale? 1. Listo, entonces miren que ese producto cruz, la magnitud de ese producto cruz es ds solamente. Y entonces con esta información y aplicando la ley de Biot-Savart tenemos que dB es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi, que multiplica un producto cruz que es ds cruz r, este es el vector, ¿cierto? Dividido r cuadrado, ¿cierto? ¿Sí lo hice bien? Uy, sí lo hice bien. Listo, entonces si queremos calcular la magnitud de dB, entonces dB es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi. Y la magnitud de este producto cruz es ds sobre r cuadrado, y ese r cuadrado es el mismo que es este radio r cuadrado. Y entonces si queremos calcular el campo magnético, entonces tenemos total, pues el que es la suma de todos esos campos magnéticos. Entonces el campo magnético, la magnitud será igual a mu sub 0 por i sobre 4pi r al cuadrado por la integral de ds. Y la integral de ese ds es desde este punto hasta este punto. Y entonces será igual ¿a cuánto? Será igual a mu sub 0 por i sobre 4pi r cuadrado por teta. ¿Qué sistema de coordenadas estamos utilizando para que esa integral de ds me dé teta? Coordenadas polares. Pero nosotros sabemos, bueno, no, pero venga, antes de hacer esto, borremos este teta. Si nosotros hacemos integral de ds, ¿cuánto nos da esa integral de ds en términos de s? Nos da s, ¿cierto? Sí. Bien. Y si nosotros estamos trabajando con r y con teta, entonces ¿cuánto vale s? S es igual a r por teta. Entonces si reemplazamos s acá, entonces nos da que esto es mu sub 0 por i sobre 4pi por r, que multiplica a teta. ¡Listo! Y la dirección de B, el campo magnético, es hacia adentro de la página, que es lo que habíamos encontrado. ¡Listo! ¿Listo o no listo?
Muy bien, entonces hay otro ejercicio. Ejercicio. Que un alambre que tiene forma de espira circular de radio R conduce una corriente I. Y entonces ustedes me van a decir, o lo van a hacer en la casa, cuál es la magnitud del campo magnético en el centro. Entonces un alambre en forma de espira circular de radio R conduce una corriente I. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en su centro? ¿Qué? Un alambre fuerte de circular de la radio R. ¿Qué más? Conduce. ¿Qué más fue? Conduce una corriente. Ey, Pero ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la magnitud del campo magnético en el centro? O sea, tenemos un alambre en forma de espira que está conduciendo una corriente I. Entonces, ¿cuál es la magnitud del campo magnético en el centro? ¿Listo? Sí. Como en el centro de la hoja, y si sale es bonita. ¿Cómo? Si entra, si sale Sí, ¿Qué? Si sale es boli, puntico. si sale es bonita. Hacia afuera es el punto, hacia adentro es la X. ¿Listo? Ay, ve. Pollo. Listo. Entonces, no sé si hacemos este ejemplo. ¿Cuál es la hora? Eh. Pues hagámoslo, ¿sí o qué? ¿Cómo? Ese es el que acabamos de copiar para la casa. No, porque ustedes en ese lo tienen que calcular acá y en este lo vamos a calcular acá. ¿En dónde? Yo no. Ahí en P. En P. Puntico, no sé cuando se me... ¿Y nosotros dónde le vamos a calcular? Ahí no. Ah, sí. Así, igualito. Pero bueno, ustedes también lo hacen ustedes, ¿sí o qué? No. Podemos hacer por lo que salga en el parcial. Pero ese, el otro también tiene las partecitas esas. Bueno, pues es que aquí lo que estamos mostrando es que por acá estamos entrando corriente y hace esto. Y en este estamos suponiendo que hay corriente inducida, entonces está. Pero como sea, igual el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? También puede estar entrando el profe, ¿cierto? Sino ¿Cómo? Sino que es que nosotros no dibujamos por dónde entra. ¿Ustedes no dibujan qué? Por dónde entra la corriente. Ah, No, no, porque el girete está circulando, ¿cierto? listo, entonces dibujemos por donde. Listo, entonces venga, hagamos el dibujito acá. Entonces Igual tenemos esto. nosotros, ¿cuál es la dirección de la corriente? Ah, esa. Corriente I, listo. Ya, para que no haya problema. Y ustedes lo van a calcular aquí. En este ejemplo vamos a encontrar el mismo valor para campo magnético en el centro, pero lo vamos a encontrar de forma distinta como lo van a encontrar ustedes en el ejercicio que tienen que hacer. ¿Listo? ¿Que lo pueden encontrar así como lo hacemos acá? Sí, sí lo pueden hacer, pero acá está más largo hacerlo. Pero el que quiera hacerlo lo puede hacer. Listo, entonces vamos a considerar una espira circular de alambre de radio R que está localizada en el plano XY. No, en el plano XY, no, en el plano YZ. Sí, miren que este es Y, este es Z, entonces está localizada en el plano YZ. Y que va a conducir una corriente, que es una corriente estable de magnitud I, como se muestra en la figura que ustedes ven ahí. Y vamos a calcular el campo magnético en este punto P, a una distancia X del centro de la espira. ¿Listo? Sí. Listo, entonces cada elemento de longitud de S que tenemos acá, o que si lo tuviéramos acá sería de S, o que si lo tuviéramos acá sería de S, o que si lo tenemos acá de S, o acá también hay un DS. Cada uno de esos elementos de S, ¿cómo es con respecto a el vector R?
longitud R es perpendicular. ¿Cierto? Entonces miren que ese ángulo que va a formar acá va a ser 90 grados y si lo tuviéramos acá sería también 90 grados. Entonces son perpendiculares, siempre. En todos esos puntos van a ser perpendiculares. ¿Listo? Entonces para cualquiera de esos elementos de S, entonces tenemos que ds cruz R, o que la magnitud de ds cruz R, ¿cuánto vale? Vale la magnitud. Es De S. Sí, lo mismo que hicimos en el anterior. Listo. Y aparte de eso, todos los elementos de longitud alrededor de esa argolla están a la misma distancia R del punto P. ¿Cierto que sí? Sí. Que miren que si nos ubicamos acá y trazamos también es R, y si nos ubicamos acá y venimos también es R, y si venimos por allá también es R. Listo. A la misma distancia R de P. Y nosotros sabemos que R cuadrado es igual a ¿quién? En términos de cosas que conocemos, acuerden que nosotros sabemos que está a una distancia X y que el radio de esta espira es R, entonces tenemos que encontrar ese valor R cuadrado en términos de X y de R del radio de la espira. ¿Cuánto vale entonces? más x cuadrado. Más R cuadrado. ¿De dónde sale? Ustedes ya saben de dónde sale eso, no lo vamos a mirar acá. Listo, entonces la magnitud de dB debido a un elemento de corriente, o debido a la corriente que está circulando en cualquier elemento de longitud de S, es igual, entonces ya sabemos que dB magnitud es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi de S cruz R sobre R cuadrado, y entonces esto es igual a mu sub 0i sobre 4pi que multiplica ds sobre x al cuadrado más r al cuadrado. Profe, ¿que por qué hacemos eso? Ustedes ya saben por qué hacemos eso, no lo vamos a mirar. Ahora vamos a mirar la dirección de dB. Y entonces la dirección de dB, si nosotros sabemos que el plano en el que está esa argolla o esa espira es el plano YZ, la dirección del campo magnético B tiene que ser perpendiculares ¿a quién? A S y a R. A ds y a R. O sea que dB tiene que ser perpendicular al plano que están formando estos dos vectores, ds y R. Listo. Pero ese vector dB se puede descomponer en dos elementos, como todos los vectores. Pues en este caso se puede descomponer en dos elementos, que será un dB en dirección Y y un dB en dirección X. ¿Cierto? Sí. Una descomposición normal de geometría. Entonces ese dBx estará a lo largo de ese eje X, que es en donde nosotros estamos encontrando ese campo. Y ese dBy será perpendicular al eje X. Listo. ¿Qué pasa con las componentes dBy? Si estamos sumando todas las componentes dBy de ese vector. Miremos por ejemplo acá en este punto. El dBy va hacia allá, pero si nosotros miramos este otro punto, ¿hacia dónde va el vector dBy? Si hacemos un ds acá, un r acá, entonces el vector dBy en este caso iría hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con esos dos? Se cancelan, y si nosotros hacemos la suma sobre todo ese círculo, los elementos dB en dirección Y Se cancelan todos. se cancelan todos, ¿cierto? Entonces la componente en esa dirección es 0. Entonces por simetría la corriente en cualquier elemento sobre el lado de la espira se van a cancelar pues todas esas, cualquiera de esos elementos de corriente cancelan todas esas dBy, y entonces nosotros vamos a tener que el campo eléctrico en este punto va a ser ¿en qué dirección? Muy bien. Entonces vamos a tener que el campo resultante en P va a estar a lo largo del eje X.
Y entonces lo podemos encontrar, listo, ya tenemos acá esto, podemos decir que b sub x es igual a la integral de db coseno de teta. ¿Sí o qué? ¿Y db cuánto es? Ya lo tenemos acá por ley de Biot-Savart. Es mu sub 0 por i sobre 4pi que multiplica integral de s coseno teta sobre x al cuadrado más r al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno, entonces como no dicen nada, el que calla otorga, sí, entonces eso es verdad. Pues porque la integral ahí es Cerrada. de superficie o cerrada. Que es cerrada, ¿por qué? Porque miren que es una espira en forma de argolla, se va a cerrar. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto vale coseno de teta? O bueno, no, vamos a mirarlo aquí. Entonces miren que aquí tenemos teta, tenemos x, tenemos ds, tenemos r cuadrado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que vamos a hacer la integral sobre toda la espira. Y como teta, x y r son constantes para todos los elementos de esa espira, van a poder salir de la integral. Listo. ¿Cuánto vale coseno de teta en esa espira? R sobre R el grande. Pues Sí, miren que, que teta es este que hay acá. Entonces el coseno es cateto ¿quién sobre quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente vale R. Y la hipotenusa vale R. R este pues. ¿Y esta R cuánto vale? Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado más R al cuadrado. ¿Listo? Entonces si nosotros tenemos que coseno de teta es esto, entonces igual a R sobre x al cuadrado más R al cuadrado y todo esto a la 1/2. Entonces sale todo eso de la integral. B es igual, B sub x, que es el que estamos calculando, mu sub 0 por i, que multiplica a esta r, porque estamos reemplazando coseno de teta, sobre 4pi, que multiplica x al cuadrado, r cuadrado y todo esto a la 3/2. ¿Por qué, profe, a la 3/2? Porque estamos haciendo una multiplicación del mismo término y uno está a la 1/2 y el otro está a la 1. No. Y todo esto que multiplica la integral de S. Qué mal. ¿Y cuánto vale esa integral de ds? Que es cerrada porque tenemos este círculo. vale 2 R. ¿Cuánto vale? 2 pi 2πr. R. Y entonces si eso vale 2πr, entonces vamos a colocarlo en la próxima. No, coloquémoslo acá para que lo vean ustedes. Si no es B sub x es igual a mu sub 0 por i por r al cuadrado sobre, entonces ese 2pi se cancela con el 4pi que hay abajo y por eso abajo solo nos queda un 2 que multiplica a x al cuadrado más r al cuadrado y todo esto a la 3/2. ¿Cuál dos, profe? Esta integral cerrada de ds, y estamos hablando de este círculo, ¿cuánto vale? Ese. La longitud es S, pero esa longitud es entonces SR por teta. ¿Y teta cuánto vale? Dos, así. ¿Cierto? El círculo completo es 2pi, entonces es 2pi por R, entonces por eso aparece este R cuadrado y por eso se cancela el pi de abajo y el 4 abajo solo quedan 2. ¿Listo? Sí. Estamos bien hasta ahí.
Encontramos el campo magnético en ese punto, alejado. Qué tesos nosotros. No sé cómo, pero sí. No sabe cómo. ¿Qué no entendiste, mujer? No, creo que está medio enredado. Enredado. Todos están enredados. Sí. Ave María. A ver, vamos a volver. Comenzamos aquí. Punto P. ¿Dónde se enredaron ustedes? Hasta aquí me habían entendido, ¿cierto? Biot Savart, y aplicamos Biot Savart y llegamos a esto, ¿cierto? Sí, Biot Savart lo que dice es que la magnitud es mu sub 0 por i sobre 4pi, que multiplica esto. Y la magnitud de ds cruz r es ds porque son perpendiculares y porque r, la magnitud de r es 1. Entonces por eso nos daba acá. Y este r cuadrado es igual a x al cuadrado ¿Por qué? más r al cuadrado. Mira que es un triángulo rectángulo. Y entonces en los triángulos rectángulos r cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Este al cuadrado es x al cuadrado y este de acá es el radio al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cómo está buscando R? ¿Cómo está qué? Mira que r es la distancia desde el elemento de S hasta el punto P. Listo, entonces es esta distancia. Y nosotros tenemos que desde el elemento de S al centro hay una distancia R que es el radio de esa espira. Sí. Y desde el centro hasta P hay una distancia X que es a la distancia en la que estamos calculando el campo. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces por eso si nosotros vemos este triángulo rectángulo, tenemos que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más este radio al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Entonces hasta aquí ya vamos bien. Sí. Listo. Ahora venimos a este. Tenemos que este elemento de B, este vector de B lo podemos descomponer en dB en dirección X y dB en dirección Y. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el dB en dirección Y de este punto, que nos da hacia arriba, pero si tenemos el de este punto de acá abajo, nos da dB Y hacia abajo? Entonces si las sumamos se cancelan estas dos. Y si miramos este punto de acá y este punto de acá, esas dos se van a cancelar. Este de acá y este de acá se van a cancelar. Entonces si hacemos la sumatoria sobre todo sobre toda esa espira, todos esos elementos de BY se van a cancelar. ¿Cierto que sí? Suma de vectores. Siga así. Sí, pero... No, si no entendió. La cosa es aquí. Fernando sí entendió, ¿cierto? Pues sí, profe. Ok. Sirley, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno. Entonces vamos bien con ese. ¿Por qué se cancelaron todos ellos? Sí. Listo, entonces nosotros tenemos que dB es un vector compuesto de una componente en X y de una componente en Y. Entonces por eso nosotros podemos decir que la componente X de ese vector es dB por el coseno de teta. Sí, que es este teta que tenemos acá. Sí, entonces la componente X de un vector será dB, será el vector por el coseno de teta. La componente Y será el vector por el seno de teta. Pero acuerden que ya dijimos que en Y la componente en Y vale 0 porque todas las contribuciones se cancelan. Por eso solo nos queda dBx. Entonces por eso nosotros llegamos a que dBx es la sumatoria de todos esos elementos dB coseno de teta. ¿Listo? Sí. Y dB es igual a esto que tenemos acá arriba, que ya sabemos de dónde salió. Reemplazamos dB. Coseno de teta, entonces, nosotros lo vemos acá. Este teta que tenemos aquí es este mismo ángulo teta que tenemos acá. Y por eso nosotros podemos decir que el coseno de teta es el cateto adyacente, o sea el radio sobre la hipotenusa, que es esta distancia r. Y esta distancia r es la raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. ¿Cierto que sí? Coseno de teta entonces será la cateto adyacente, que es r, sobre la hipotenusa, que es esto. Y si reemplazamos coseno de teta acá, entonces de ahí es donde nos sale esto. Ahora estamos haciendo una integral cerrada sobre todos los ds. Entonces una integral que va desde aquí hasta aquí. Da la vuelta completa. Y esa vuelta completa en una circunferencia
es 2 por pi por el radio de la circunferencia, ¿cierto? Que es lo que reemplazamos acá y por eso entonces nos queda este r al cuadrado y se nos cancela el pi y se nos cancela la mitad de este 4. ¿Listo? Sí. Lo miran con más calma en la casa para que lo vean bien. Listo, lo hacen de a paso por paso, pero para que lo vean. Listo. Entonces, si tenemos eso y nosotros queremos calcular el campo magnético en el centro de esa espira, ¿cuánto vale X? 0. Listo, y si X vale 0, entonces nosotros tenemos que B es igual a mu sub 0 por I sobre 2, que son las constantes que hay acá, mu sub 0 por I sobre 2, pero si esta X vale 0, entonces nos queda R2 sobre R a la 3 medios, que es sobre R a la 2 a la 3 medios, o sea, R2 sobre R a la 3, y R2 sobre R a la 3 nos da 1 sobre R. Listo, entonces este es el campo magnético en el centro de esa espira, que es el que tienen que encontrar ustedes en el ejercicio anterior, que si lo hacen como hicimos el segmento de alambre curvo, llegan más fácil a ese valor. Listo. Pero por acá pues también lo podríamos calcular. Ahora vamos a determinar el comportamiento del campo magnético lejos de esa espira, es decir, cuando esa distancia X es mucho mayor que el radio R. Y si X es mucho mayor que R, entonces en esta división nosotros podríamos sacar este R cuadrado, porque estamos diciendo que este es mucho mayor, entonces X al cuadrado más R al cuadrado, como X al cuadrado es mucho mayor que R al cuadrado, sería equivalente a tener solo el X al cuadrado. Entonces en ese caso tendríamos que si esto se da, entonces el campo magnético es igual a mu sub 0 por I por R al cuadrado sobre 2x al cubo. ¿Listo? Que se nos parece a cuando hacíamos el campo eléctrico para un punto muy alejado de un dipolo eléctrico, que teníamos que era igual a 2 por la carga, por la distancia que separa los dipolos, sobre la distancia al cubo. ¿Listo? Entonces es similar también. En ese caso nosotros pues cuando teníamos un dipolo, que aquí hay una carga y aquí hay otra carga, y que queríamos calcular el campo eléctrico muy lejos, entonces teníamos que ese campo eléctrico era K sub E por 2, que multiplica Q, que multiplica la distancia que separa esos dos, que es A, sobre Y al cubo. Y Y al cubo sería la distancia a la que estamos ubicados. ¡Listo! Entonces estamos acá. ¿Quedamos claro entonces qué pasa cuando él está a una distancia mucho mayor que el radio de la espira? Sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver esto finalmente. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que miren que ese campo magnético, o que esas líneas de campo magnéticos para una espira de corriente circular se hacen líneas que rodean esa espira. Listo, miren que aquí las tenemos como que estuviéramos solo en este plano en el que está la espira. Ven, el plano en el que está el eje de la espira. Entonces miren que este pues sería otra línea así, que se cierra por acá, y esta otra línea se cierra por acá. Y miren, aquí lo que tenemos es un imán normal, un imán de estos, un imán de barra. Miren que entonces en este caso de la espira, las líneas de campo magnético son las mismas que aparecen en un imán normal. ¡Listo! En una espira entonces que está circulando corriente aparece un campo magnético, y miren que las líneas de campo magnético se comportan de la misma forma que las líneas de campo magnético en un imán de barra que tiene polo norte y polo sur. ¡Listo! Sí. Listo, muchachos. Entonces queda claro que la corriente produce campo magnético. Y queda claro cómo lo hace y cómo lo calculamos. Entonces se van para la casa, hacen todos los ejercicios nuevamente para que puedan mirar eso. Listo. Ahora seguimos entonces con fuerza magnética entre dos conductores. Pero ustedes, ¿qué les da risa? Carlos, Fernando, ¿de qué se ríe? Por aquí unos amigos empacando ya. Amigo, empacando. María, pero ¿cómo van a estar empacando si empezamos a las 6:30 casi? A las 5:30 casi, apenas son las 6:30. 6:40. Carlos. Carlos, ¿para dónde va? ¿Tiene mucho afán? No, pues, sino que es que soy más. Sino que
Pero ¿Está siempre qué? nos vamos para la casa a hacer ejercicio, ¿cierto? No, pero ya después de que se acabe la clase, todavía no hemos terminado. Listo, entonces ustedes se acuerdan que nosotros habíamos calculado la fuerza magnética sobre un conductor, que eso lo hicimos la semana pasada, ¿cierto que sí? Y entonces habíamos llegado a que esa fuerza magnética sobre el conductor, que fue lo que miramos al principio, era igual. ¿Era igual a quién? A la corriente por la longitud, producto cruz. Listo, y si nosotros sacamos la magnitud, entonces era igual a I por L por el campo. Listo, la magnitud de esa fuerza magnética en un conductor. ¿Cierto? Ahora lo que tenemos es dos conductores que son paralelos. Y los dos tienen la misma longitud y los dos tienen dos corrientes diferentes, una corriente I1 y una corriente I2, y están separados por una distancia A. Entonces ya no estábamos que el conductor está en presencia de un campo magnético y va a experimentar una fuerza, sino que el conductor tiene una corriente, y entonces ¿qué se está creando por esa corriente que está circulando a través de ese conductor? Un campo magnético. Y si tenemos otro conductor al frente, a una distancia A, entonces ese conductor que está a una distancia A va a experimentar una ¿qué? Va a experimentar una fuerza debida al campo magnético que se está creando en este otro conductor, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos el conductor 2. Entonces si por el conductor 2 está circulando una corriente I2, entonces se está creando un campo magnético alrededor del conductor 2. Y si nosotros nos paramos en el conductor 1, producto de ese campo magnético que se creó en el conductor 2, va a aparecer una fuerza sobre el conductor 1, ¿cierto que sí? Sí. Listo. Igual que lo veíamos esa vez. Entonces en esa vez lo que teníamos era solamente un conductor que estaba en presencia de un campo magnético. Y entonces sobre ese conductor se creaba una fuerza. Ahora este conductor está en presencia de un campo magnético que está produciendo este conductor 2. Entonces se está creando una fuerza. ¿Listo? Entonces si el campo magnético tenemos acá que la corriente va hacia la derecha, entonces si hacemos regla de la mano derecha, entonces por regla de la mano derecha la corriente va en el campo magnético va en esta dirección, y por eso aparece que en este punto el campo magnético B2 está en esta dirección. Ahora venimos a este. Sabemos que la fuerza magnética que está experimentando es I por L. Miren que la longitud es esta, la corriente es esta, o sea que I por L está hacia allá, y cruz B, entonces miren que la fuerza por eso es hacia abajo. Miren que aparece una fuerza sobre el conductor 1 hacia el conductor 2. Listo, ¿queda claro este pedazo? Sí. Listo. Entonces, si nosotros ahora nos paramos en el conductor 1, sobre el conductor 1 también se va a producir el conductor 1 va a estar produciendo otro campo magnético, porque por el conductor 1 va a estar fluyendo una corriente, ¿cierto? Sí. Y entonces ese conductor 1, ¿qué produce en el conductor 2? Una fuerza. Una fuerza producto de ese campo magnético, y la fuerza en ese conductor 2, si nosotros vemos que I1 viene para acá, entonces el campo magnético que produce I1 también va en esa misma dirección. Entonces aquí viene hacia allá el campo magnético B1. Entonces, ¿hacia dónde es esa fuerza? Hacia I1. Hacia el 1. Hacia arriba, o sea, hacia donde está el 1. Listo, entonces aparece otra fuerza, F1, hacia arriba. Listo. F1 no, esta sería F2, porque está sobre el conductor 2. Listo, entonces vamos a hablar de magnitudes. Entonces esa fuerza F1 es igual a la corriente 1 por la longitud por el campo 2. Listo, miren que la fuerza F1 es la que está actuando sobre el conductor 1. Y entonces sobre el conductor 1 está en una presencia de un campo B2, por eso aparece B2. La longitud del conductor 1 es L, y la corriente que pasa por el conductor 1 es I. Listo, ¿qué fue lo que obtuvimos la semana pasada? La fuerza magnética es I por L cruz B, y la magnitud será la corriente por la longitud por la magnitud del campo magnético. Entonces es la corriente que es I1 por la longitud que es L por el campo magnético, y en este
el campo magnético es el campo magnético 2. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y entonces estamos igual. Entonces por Biot-Savart nosotros sabemos que esto es I1 por L. ¿Y cuánto vale la magnitud de B2? Vale mu sub 0 por I2 sobre 2pi. Y esto está separado a una distancia. Listo, que fue lo que obtuvimos en el primer ejercicio que hicimos ahorita. Del alambre recto de longitud finita, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto tenemos que esa fuerza 1, la magnitud, será igual a mu sub 0 por el producto de las corrientes I1 y 2 sobre 2 pi por A, que multiplica la longitud de L. ¿Listo? Y sabemos que esa fuerza es hacia el alambre 2, que ya sabemos por qué es, ya lo miramos acá. Listo, y si hacemos lo mismo para el otro lado, entonces obtenemos una fuerza 2, que también es igual, una fuerza 2, que es igual a I2 por L por B1. Entonces esto es igual a I2 por L, y B1 por Biot-Savart es mu sub 0 por I1 sobre 2 por pi por A. ¿Son iguales esas dos fuerzas? Sí. La magnitud es la misma, las direcciones son contrarias. Entonces esos dos alambres están... En equilibrio. No. Si este hay una fuerza hacia acá y este hay una fuerza hacia acá, ¿qué está pasando con ellos? Bueno, sí, sumatoria de fuerza es igual a 0, pero ¿qué están haciendo ellos? Si este lo jala para acá y este lo jala para arriba, se atraen, listo. Entonces miren que dos conductores paralelos que llevan corrientes en la misma dirección se atraen. Ahora, ¿qué pasa si este conductor 2 la corriente fuera en el otro sentido? Entonces en ese caso se repelen, listo. Si las direcciones de las corrientes son opuestas, entonces esos conductores se repelen. Porque el campo ese quedaría también hacia abajo. Vamos a mirarlo. Si nosotros tenemos, vamos a verlo acá. Tenemos este conductor. Y acá abajo tenemos este otro. Y este tiene una corriente hacia acá y este tiene una corriente hacia acá. Entonces vamos a ver el campo que produce esta corriente. Entonces un campo eléctrico alrededor de este. Y si la corriente va para allá, el campo magnético tiene esta dirección. Esta es la dirección de B. B2. Y si esta es I1, I1 va hacia allá y B2 va hacia allá, entonces miren que el producto cruz de I por B hace una fuerza hacia arriba. Y si miramos acá abajo, entonces miren que la corriente va hacia allá y el campo de este produce un campo alrededor que va también en esta dirección, B1. Y así esta es I2 producto cruz B1, entonces va hacia abajo. Entonces miren que la fuerza sobre este es hacia abajo. Entonces miren que ahí son dos fuerzas que lo que están haciendo es que la del de abajo está alzando el de arriba y el de arriba está bajando más el de abajo. Se están repeliendo. ¿Listo? Entonces, con base en esto, pues ya después dicen que hay una fuerza magnética que es igual a mu sub 0 por I1 por I2 sobre 2pi por A. Y si esto lo dividen sobre L, entonces ahí lo que están haciendo es la fuerza magnética por unidad de longitud. Y con esa fuerza magnética por unidad de longitud entre dos conductores paralelos, entonces se define lo que se conoce como el ampere. Y el ampere es que cuando la magnitud de fuerza por unidad de longitud entre dos alambres paralelos que conducen corrientes idénticas y están separados por 1 metro, es una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Entonces si esa fuerza entre esos dos alambres paralelos es igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metros y están separados a una distancia de 1 metro, entonces la corriente
en cada alambre se define como un ampere. Listo. Pero pues eso ya es una definición pues de lo que es un ampere en términos de fuerzas y de corrientes, ¿ve? Y de distancia de separación entre esos dos alambres. Listo. Y también se puede definir el coulomb como que cuando un conductor lleva una corriente de un ampere, la cantidad de carga que fluye por una sección transversal de ese conductor es de un coulomb. Sí, entonces si esta corriente y nosotros tenemos un alambre acá, esta es la sección transversal del alambre, entonces si la corriente es de un ampere, entonces lo que está pasando es que por esta sección transversal está pasando una cantidad total de carga de un coulomb. ¿Listo? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, qué bien, qué bien. ¿Qué horas son? Faltan 10. 20 minutos y nos vamos. Pero ¿qué pasa? Empezamos a las 6:30. Y apenas van a ser las 7. Para que veamos la ley de Ampere. Listo, entonces la ley de Ampere, que es una de las leyes de Maxwell, cuando Maxwell las mira todas al final. Entonces ya vimos la ley de Coulomb para campo, de la ley de Gauss para campo eléctrico. Ahora vamos a ver la ley de Ampere para campo magnético. Entonces vamos a comenzar igual. Miren lo que pasaba con las agujas. Si nosotros teníamos un alambre por el que no está circulando campo magnético y ponemos varias brújulas alrededor de ese alambre, ¿hacia dónde van a apuntar todas las brújulas? Tenemos este alambre y ponemos un anillo con muchas brújulas. ¿Hacia dónde van a apuntar todas esas brújulas si en este alambre no está circulando corriente? Hacia abajo. Hacia abajo. No, si no está circulando corriente. ¿Hacia dónde apunta una brújula cuando no hay corriente circulando? Hacia el norte terrestre. ¿Y esto? Muy bien, entonces este señor, bueno, el señor que con las agujas que miraba eso, listo. Entonces se puede mostrar, o vamos a verlo acá, aquí lo vemos, que si ustedes tienen un alambre y colocan un anillo de brújulas, todas las brújulas van a apuntar hacia el norte terrestre, siempre y cuando por acá no esté circulando ninguna corriente. Listo, cuando no hay corriente, entonces todas apuntan hacia el norte, hacia el sur magnético de la Tierra, o sea, hacia el norte. Listo, pero ¿qué pasa si nosotros estamos conduciendo una corriente por este alambre y la corriente va en esta dirección? ¿Hacia dónde entonces van a apuntar esas brújulas? Así como es dirección del campo. Pues, Exactamente, en la dirección del campo magnético que se produjo por esa corriente que está circulando por este alambre. Miren que tenemos corriente hacia arriba, entonces por regla de la mano derecha, el campo magnético está en esta dirección. Listo, entonces miren que todas esas brújulas se orientaron en la dirección del campo magnético que está circulando por ese alambre. Listo. sí. Muy bien. Entonces, esperen, yo miro una cosa aquí, listo. Entonces, bien, entonces fue cuando André-Marie Ampère, eso fue lo que él miró y con lo que sacó la ley de Ampère. Entonces, miren que por simetría la magnitud del campo magnético es la misma en todos los puntos sobre esa trayectoria circular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que es un mismo círculo de radio R. Y entonces, si están a la misma distancia de donde está circulando la corriente, el campo magnético, la magnitud es la misma. Listo, y ese plano pues será perpendicular a la corriente que está circulando. Listo, entonces mediante una variación de corriente y de distancia, es decir, si nosotros variamos esta corriente que está circulando por acá, o este anillo de brújula lo colocamos en un diámetro menor, o en un círculo de diámetro menor, o en un círculo de diámetro mayor, entonces pues esa magnitud sí va a ser diferente. Listo, porque ya sabemos que el campo magnético es directamente proporcional ¿a quién? A la corriente. Y es inversamente proporcional a la distancia del alambre al punto donde estamos midiendo el campo magnético. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es evaluar este producto punto. Campo magnético producto punto de ese.
Listo, entonces vamos a evaluar el producto punto de B, producto punto de S para un pequeño elemento de longitud, que es lo que nosotros conocemos pues como DS. Listo. Y sobre esa trayectoria circular, que es la trayectoria que está definida por estas brújulas, es decir, la dirección de ese campo magnético producido por la corriente que está circulando hacia arriba en este alambre. Listo, eso es una trayectoria cerrada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a lo largo de esa trayectoria, ¿cómo son DS y B? Son dos vectores que son la dirección de este vector y la dirección del vector campo magnético. La dirección de DS y del vector campo magnético, ¿cómo es? Paralelos. Son paralelos, ¿cierto? Porque miren que tenemos un campo magnético y esas brújulas se están orientando en la dirección del campo magnético. Entonces, por eso esos DS, que son los que están representados acá por la orientación de las brújulas, están en la misma dirección del campo magnético, son paralelos. ¿Listo? Y entonces, como son paralelos, este producto punto de estos dos vectores es igual ¿a quién? Al producto de las magnitudes B por DS. Listo. Y la magnitud de B es constante. ¿Por qué es constante la magnitud de B sobre ese círculo? Porque está a la misma distancia de este centro, ¿cierto? De donde se produce, de donde está circulando la corriente. Entonces miren que esta distancia es la misma de aquí a acá, es la misma de aquí a acá. Entonces por eso esa magnitud del campo magnético es constante. Y está dada por la ley de Biot-Savart, que ya nosotros sabemos cuál es. Listo. Entonces la suma de todos esos productos DS sobre esa trayectoria cerrada va a ser equivalente a una integral de línea, que es una integral cerrada pues de línea. Entonces es lo que tenemos, una integral cerrada de B punto DS. Es decir, ya no estamos haciendo BDS por un solo elemento de S, sino que estamos haciendo la suma de todos los elementos en ese círculo, BDS. Entonces sabemos que esto será igual a la integral de B por DS, porque son... Y entonces B, como es constante, sale de ahí, integral de DS. Y nosotros sabemos que B es mu sub 0 por I sobre 2πr. ¿Y de dónde sacamos eso? Sí, el primer ejemplo que hicimos hoy utilizando ley de Biot-Savart. Eso es un alambre que está conduciendo una corriente I. Y la integral de DS, la integral de línea, que es de una trayectoria cerrada, ¿a qué es igual en este caso? Que tenemos otro círculo. A 2pi por R. Por 2pi. Ustedes no ven allá. Igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R, que multiplica a 2pi por R. Se cancela 2pi por R con 2pi por R. Es igual a mu sub 0 por I. Entonces miren que esta integral de línea de B punto de S es igual a mu sub 0 por la corriente. Listo. Y entonces volvemos a ver que aunque este cálculo aquí lo hicimos para demostrar eso con un solo alambre, con un alambre y con un campo, pues para el caso especial de una trayectoria circular que está rodeando ese alambre, eso se puede aplicar a cualquier trayectoria. Listo. Se cumple para cualquier trayectoria cerrada. Listo. Que está rodeando una corriente que permanece constante en el tiempo. Siento, aquí tenemos una corriente constante en el centro y tenemos esta trayectoria cerrada. Si esto no fuera un círculo sino un cuadrado, se cumplía lo mismo porque sería una trayectoria cerrada. Si fuera un triángulo, se cumplía lo mismo porque una trayectoria cerrada. Y si fuera un rombo, también se cumpliría lo mismo porque sería una trayectoria cerrada. Listo. Entonces sobre esa trayectoria cerrada, la integral de B.ds va a ser igual a la permeabilidad en el vacío, la permeabilidad magnética en el vacío por la corriente que está circulando por ese alambre. Listo. Y esto es lo que se conoce como la ley de Ampère.
Y entonces lo que dice la ley de Ampère es que la integral de línea B.ds alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, siendo I una corriente continua que pasa por la superficie que está delimitando esa trayectoria cerrada. ¿Listo? Entonces, al igual que la ley de Gauss, esta ley de Ampère será útil cuando tenemos casos de extrema simetría o que tenemos casos de una simetría, al igual que aplicamos la ley de Gauss para campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos, se crean campos magnéticos por condiciones pues de corriente constante, entonces es útil para calcular el campo magnético en configuraciones de corriente que tienen alto grado de simetría. ¿Listo? ¿Queda claro entonces cómo llegamos a la ley de Ampère? Sí. Listo, entonces aquí viene unas preguntas que dicen que miren la magnitud, que calculen la integral de línea de B.ds y que digan cuál es mayor, de mayor a menor en estas dos. Entonces hay que orientarlas de mayor a menor. Listo, entonces según la ley de Ampère esto es igual a mu sub 0 por la corriente. Y aquí tenemos una corriente de 1 amperio, que ese punto ¿qué significa? Que sale. Y otra de 5 amperios que también. Sale. Y esta X de 2 amperios es ¿qué? Entra. Listo. Bien. Entonces vamos a ver en estos casos cuál es en el que esa integral B.ds es mayor. Mírenlos ustedes ahí, sabiendo que por ley de Ampère esa integral de línea B.ds es igual a mu sub 0 por I. Pues es proporcional a la corriente, entonces en D. ¿Cuál? En A. ¿Cuál es A? ¿Cuál es? Yo no sé cuál. Miren que aquí está, este es A, el grande, el que encierra todo. B es este que está la de 1 amperio y la de 2 amperios hacia el otro lado. C es este que está la de 1 amperio y la de 5 amperios en la misma dirección. Y D es la que está aquí. Listo, entonces miren que acá tenemos 1 amperio hacia afuera y 5 amperios hacia afuera. Entonces son 6 amperios hacia afuera. Entonces tenemos... Mientras que miremos que en esta son 5 hacia afuera y 2 hacia adentro. Entonces miren que como son direcciones opuestas, entonces esa integral de línea es menor que esta, ¿cierto que sí? Sí. Y esta de acá es 1 hacia afuera y 2 hacia adentro. También es menor. Es menor, entonces esta es la mayor, esta es la segunda y esta es la otra. Ahora la grande. 1 hacia afuera, 5 hacia afuera y 2 hacia adentro. 4 hacia... Entonces la mayor es C. La segunda es A. A. La tercera es Entonces miremos que en C tenemos 6 hacia afuera. Sí. En A tenemos 6 hacia afuera y 2 hacia adentro, o sea 4 hacia afuera sería más o menos. ¿Listo? Sí. En D tenemos 5 hacia afuera y 2 hacia adentro, mientras que en B solamente tenemos 1 hacia afuera y 2 hacia adentro. ¿Listo? Ahora vamos a la del otro lado. Tenemos solamente un elemento de corriente que está hacia afuera o hacia adentro. Hacia... Bueno. Es un punto, hacia afuera, listo. ¿Cuál es mayor aquí? Vamos a ordenar, integral de B.ds. Entonces miren que A está rodeando. No son iguales porque... A igual a B, B igual a C, igual a D. ¿Y cuánto vale la de D? B, la de B. 0, ¿cierto? Porque miren que ella no está rodeando esa corriente. ¿Listo? Listo, entonces hacemos este ejemplo y nos vamos. O nos vamos y hacemos el ejemplo en video. No. Listo, entonces lo que hablamos es de un campo magnético creado por un alambre que está conduciendo corriente. Listo. Es un alambre largo, no vamos a mirar la longitud, simplemente sabemos que es un alambre largo y que está conduciendo corriente. Y la corriente es I sub 0. ¿Listo? Entonces es un alambre que tiene un radio R de sección transversal.
Entonces dice, un largo alambre recto de radio R conduce una corriente estable y subcero, que está distribuida de manera uniforme a través de la sección transversal del alambre. Calcule el campo magnético a una distancia R del centro del alambre para la situación en que R es mayor o igual que el radio del alambre y para la situación en que R es menor que el radio del alambre. Entonces vamos a comenzar con la situación en que R es mayor o igual que el radio del alambre. Entonces tenemos esta trayectoria. Sí, que como un caso de simetría, entonces hacemos una trayectoria circular de un radio R mayor que el radio del alambre. Listo. ¿Qué pasa si este R fuera una trayectoria más grande? ¿Qué pasa con qué? Bueno, sí, ¿qué pasa con qué? Vamos a empezar. Entonces vamos a calcular el campo magnético creado por el alambre que conduce corriente. Entonces en este caso podemos utilizar ley de Ampère y decir que integral de línea de B punto ds es igual a mu sub 0 por la corriente. ¿Listo? Y entonces por ley de Ampère nosotros sabemos que este campo es perpendicular a ds porque tenemos un círculo en donde todos esos puntos, todos esos elementos de S son paralelos a este campo. Entonces por eso podemos decir que esa integral sale B de ahí por la integral cerrada de S. ¿Cierto? Y esto es igual entonces a B por 2 pi por R. ¿Sí o no? Esa sería la parte izquierda de la ecuación. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Entonces nosotros ya sabemos que como son perpendiculares, entonces esto se transforma en el producto de las magnitudes y como el campo es constante, entonces sale de la integral y la integral de ds pues es un círculo, 2 pi por R. ¿Listo? Y eso es igual entonces a la parte derecha que es mu sub 0 por I. ¿Cuánto vale el campo magnético entonces? Mu sub 0 por I sobre 2 pi por R. Es el mismo resultado que encontramos en el mismo ejemplo, en el mismo ejemplo que hicimos a principio de clase. ¿Sí o no? Sí. Pero es más fácil sacarlo por acá. Listo, entonces miren que en este caso de simetría es mejor utilizar la ley de Ampère que utilizar la ley de Biot-Savart. ¿Listo? ¿Qué pasa si el radio R, entonces es ahora este radio de esta que yo puse 2? ¿Cuánto nos da el campo magnético? ¿En cuál lo calculaste? ¿En cuál lo calculaste? En 1. En radio R. Si ahora lo quiero calcular en R2, va a ser igualito mu sub 0 por I sobre 2 pi, R2. Sí, entonces miren que se va a comportar de la misma manera. Va a ser inversamente proporcional al radio o a la distancia en la que lo estamos calculando. ¿Listo? Entonces es más fácil utilizar ley de Ampère que ley de Biot-Savart. Sí. En casos de simetría. Listo. Si esto no fuera un alambre redondo, sino que fuera un asterisco, entonces sería más complicado. Listo, ahora vamos a hacerlo para el radio menor que el radio del círculo, o sea, para esta que tenemos acá como 2. Bueno, entonces esta llamémosla 3 para que no nos confundamos. Esta es 3. Sí, entonces miren que ahora tenemos un círculo 2 que es un radio menor al radio de la sección transversal del alambre. Listo, entonces aquí la corriente que está circulando por esa trayectoria cerrada es mayor, menor o igual que la que está circulando por la sección transversal del alambre de radio R. ¿Cómo? Menor. Cierto, es menor porque tenemos un radio menor al radio del alambre, o sea, una sección transversal, pues en este es menor, pues ese círculo de radio menor al de la sección transversal del alambre. ¿Cómo hacemos? Si sabemos que la corriente es uniforme en toda esa sección transversal, entonces nosotros podemos hacer o encontrar la corriente que está circulando por esa trayectoria cerrada 2, haciendo una proporción entre la corriente sub 0, que es la corriente que circula por todo el alambre, por toda la sección transversal, y la corriente que va a circular por ese círculo 2. ¿Listo?
Entonces, como decimos que la corriente es constante, entonces podemos decir que esa corriente que está pasando por el círculo 2 sobre la corriente que circula por toda la sección transversal del alambre es igual a pi por r al cuadrado sobre pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué es pi por r cuadrado? Es el área de la sección transversal de este caso la sección transversal del alambre, entonces r cuadrado, r mayúscula al cuadrado, o en el caso de este círculo 2 sería, sí, ese es el área transversal, pues, en ese caso. ¿Listo? ¿Sí saben qué es el pi r cuadrado? Listo. Entonces este pi se cancela. Entonces sabemos que la corriente que está circulando por ese círculo 2 es igual a I sub 0 por el radio al cuadrado sobre R del alambre al cuadrado. ¿Listo? Ahora ya podemos utilizar ley de Ampere. Integral de línea de B.ds, que es lo mismo que encontramos ahorita, que vale la magnitud de B por 2pi por R, es igual a mu sub 0 por I. Listo. ¿Cuánto vale I? Entonces esto es igual a mu sub 0 por I, que es igual, este es I sub 0, ¿cierto? A R2 sobre este radio al cuadrado por I sub 0. Entonces ahora tenemos que B por 2πr es igual a mu sub 0 r cuadrado sobre r cuadrado y sub 0. Este se cancela con este baja a dividir. Tenemos que la magnitud del campo magnético es mu sub 0 por I sub 0 sobre 2πr cuadrado, que multiplica a R. Esto para R menores que R. ¿Listo? ¿Queda claro entonces cómo llegamos ahí? Aquí, muchachos, me faltó que este es I sub 0, I sub 0, I sub 0, I sub 0. ¿Listo? Porque es la corriente que está circulando por toda la sección transversal del alambre. Sí, al principio que teníamos un radio mayor. Ahora, cuando el radio es menor, entonces miren lo que obtenemos. ¿Listo? Y en el centro del alambre, entonces el campo tiende a 0. ¿Por qué? Porque la corriente que estará circulando por el centro del alambre, que tiene radio 0, será 0. ¿Listo? Y cuando R, para R igual a R, entonces si aplicamos en tenemos que el campo magnético es mu sub 0 por I sobre 2pi por R. B mu sub 0 sobre 2pi por R. Y si lo hacemos acá, esta R, para R igual a R, entonces miren que aquí se cancela este R con un R de acá. Entonces el campo también lo obtenemos, mu sub 0 por I sub 0 sobre 2pi por R. Listo, que estamos comprobando de que el campo para un radio R es el mismo si lo calculamos con lo que obtuvimos para radios menores que R, o si lo calculamos con lo que obtuvimos para radios mayores que R. Entonces por eso nosotros, si hacemos un gráfico de la distancia con magnitud del campo magnético, entonces tenemos que, si el radio es menor que el radio del círculo, que el radio del alambre, entonces miren que crece de acuerdo, crece en forma lineal, pues tiene forma lineal, y la pendiente sería una línea recta con pendiente mu sub 0 y sub 0 sobre 2πr cuadrado. Viene así. Y cuando ya llegamos a este punto para radios mayores, entonces ya tenemos, es inversamente proporcional al radio. A medida que aumentamos, va disminuyendo la magnitud del campo magnético. ¡Listo! ¿Queda claro entonces cuándo podemos utilizar la ley de Ampere y cómo la podemos utilizar? Sí. Listo, jóvenes, entonces ahora sí,
Quedó faltando un ejemplo que se los mando en el video con lo que quedó faltando de las fuerzas aquellas. De las fuerzas sobre una partícula cargada en presencia de un campo magnético. Entonces con eso terminamos la clase de hoy. Hasta Ley de Ampere llega el examen número 3, que quedó para el sábado. Entonces ustedes me dicen que a las 2 de la tarde. Sí. Listo, muchachos, feliz noche. Hoy no... Hoy quedan en televisión, nada. Pues ya se va a parar. Yo veo hay partido, no, hoy es miércoles. No, pero no ve que como hay eliminatorias no hay fútbol. Pero mañana hay parcial de circuitos. ¿De qué? De circuitos. Es para televisión. Y la liga de Malta, profe, quiere... Pero es que hoy es la temporada nueva del Banco. Uy, bueno,